En este video vamos a aprender detalladamente cómo funcionan las interrupciones dentro del Arduino y cómo utilizar cada uno de los códigos para que este tipo de instrucciones funcione adecuadamente. Hola, ¿qué tal? Controleros y controleras, les doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de Arduino. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, te hago la invitación de que veas nuestro curso de Arduino desde el primer episodio, dando clic en esta tarjeta. Para todo apasionado del Arduino o apasionado de los microcontroladores, lo que vamos a ver el día de hoy es bastante importante porque vamos a aprender a utilizar las interrupciones. Y todo el que se dedique a la programación de estos sistemas embebidos deberá dominar sí o sí las interrupciones de cualquier microcontrolador, en este caso del Arduino. Por eso es muy importante que estés atento a lo que vamos a ver en el video del día de hoy, porque te ayudará mucho a desarrollar tus aplicaciones de automatización con la placa de desarrollo. Así que veamos cómo utilizar las interrupciones en Arduino. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Estamos dentro de la página de Control Automático Educación, entonces vamos a aprender cómo funcionan las interrupciones en Arduino. Todo sistema microcontrolado, como en el caso del Arduino que utiliza un ATmega 328, pues interiormente ellos tienen una rutina de interrupción que consiste simplemente cuando nosotros programamos nuestro Arduino, le montamos o le colocamos algún programa para que lo desarrolle secuencialmente. Nosotros siempre debemos esperar hasta que el Arduino llegue a la parte del código para, por ejemplo, activar un motor o parar alguna máquina o lo que sea. Las interrupciones, por otra parte, nos ayudan es porque sin importar dónde se encuentre el Arduino, al activarse una interrupción, el Arduino va a parar de hacer lo que está haciendo y va a ir a atender aquella interrupción, porque esa interrupción será como una especie de urgencia. Por ejemplo, si activó alguna alarma en un proceso y se debe parar el motor, alguna cosa, entonces el Arduino rápidamente para lo que hizo, vaya, atiende la urgencia y vuelve a la parte del programa donde él estaba y continúa con su secuencia programada. Un ejemplo claro del uso de interrupciones es, por ejemplo, cuando queremos detectar algún cambio en las entradas digitales del Arduino. Por ejemplo, cuando queremos leer el estado de una entrada digital, un pulsador, una señal binaria, una señal de emergencia o lo que sea, nosotros hasta ahora siempre teníamos que estar leyendo el estado de dicha entrada digital. Esto trae algunas consecuencias negativas, como por ejemplo que se consume más energía, pues constantemente estoy preguntando por esa entrada para ver si cambió de estado lógico. Si la señal, por ejemplo, fue instantánea y yo estoy en otra parte del código, puedo ni darme cuenta de que aquella señal sucedió porque el Arduino estaba ocupado en otra tarea. Y otra parte importante es que me voy a demorar para darme cuenta de que ocurrió aquel evento. Porque si el Arduino está en otra parte y no lee que sucedió aquel cambio de estado lógico en esa entrada digital, pues tengo que esperar hasta llegar a esa parte para poder atender esa urgencia. Entonces, esa es la importancia del mecanismo de interrupción, el cual todo microcontrolador o microprocesador tiene. Esta rutina la vamos a conocer como la rutina ISR, que significa en inglés Interruption Service Routine. Normalmente siempre vamos a ver entonces la abreviación de ISR, entonces ya ustedes saben que se están refiriendo a las interrupciones del microcontrolador. En Arduino tenemos varios tipos de interrupciones, vamos a hablar un poco sobre ello. Como es típico en todos los microcontroladores, las interrupciones disponibles son cambios provenientes del hardware, o sea, botones, switches, señales que le estamos conectando al Arduino, pero también puede ser provocado por desbordamientos de tiempo en los temporizadores, que puede ser los timers del Arduino o los delays de interrupción del Arduino. Entonces, como estamos viendo, hay dos formas de activar las interrupciones en Arduino. En este primer video, nos vamos a enfocar en cómo se ejecutan las interrupciones a través de hardware, o sea, cuando hay cambios en los estados lógicos de los pines del Arduino. En el próximo video aprenderemos a utilizar el timer del Arduino y veremos cómo el timer también ejecuta las rutinas de interrupción para realizar una temporización exacta. Si quieres ver ese video del timer y aprender cómo funciona el timer, dale clic a esta tarjeta y aprende a utilizar el timer
con el Arduino. Si ustedes tienen un Arduino Uno, Nano, Mini o otros basados en el ATmega328, pues los pines digitales para poder conectar algún dispositivo y que active la interrupción deberá únicamente ser en el pin 2 o en el pin 3. Entonces estamos limitados únicamente a 2 pines. El 1 Wi-Fi revisión 2 pues serían todos los pines. En el Mega pues tenemos estos 6 pines, 2, 3, 18, 19, 20, 21 y así sucesivamente. Ustedes ya verán cuál tipo de Arduino ustedes tienen y así sabrán dónde pueden conectar por ejemplo un pulsador para que se active por interrupción. Entendamos un poco entonces cómo funciona la función ISR del Arduino. Como ya lo dijimos, el Interruption Service Routine es una función nombrada dentro de los microcontroladores para atender las interrupciones y dicha función no va a tener ni parámetros de entrada ni parámetros de salida. Una cosa importante a tener en cuenta es que si nosotros tenemos nuestro Arduino y se ejecutan por ejemplo 2 interrupciones al tiempo, por ejemplo tenemos el Arduino 1 y conectamos 2 botones al pin 2 y al pin 3 que son los botones de la interrupción. Si se activan al tiempo, entonces simplemente lo que hace el Arduino es atender primero la interrupción que él detectó de primeras, claro, y secuencialmente ir a atender la segunda interrupción. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de implementar sus códigos. Una buena práctica es hacer que las funciones de interrupción por ISR se ejecuten en el menor tiempo posible. Entonces tengan mucho cuidado con eso, no se pongan a hacer cálculos muy complejos dentro de estas rutinas de interrupción, porque cuando el Arduino entra en la interrupción, él va a deshabilitar las demás partes del código. Entonces, por eso deben evitar siempre hacer este tipo de cálculos complejos y tratarlo de hacer lo más resumido y más rápido posible aquellas funciones de interrupción. Un dato muy importante cuando trabajemos con las interrupciones en Arduino: las variables que van a ser compartidas por el programa principal y por la función de interrupción siempre las deberemos declarar como volátiles, dado que una variable volátil tiene la característica de que debe ser consultada antes de ser usada, porque puede modificarse por algún flujo diferente en la programación del Arduino. Y es exactamente lo que sucede cuando nosotros llamamos una función de interrupción, pues esa variable se va a estar modificando constantemente y puede afectar entonces el flujo del programa principal. Por eso siempre, muy importante, no se les olvide declararla como volátil. Aquí en el canal también hemos trabajado con otro tipo de microcontroladores, que es el microcontrolador PIC, y lo hemos programado en el compilador CCSC. En ese curso también aprendimos a utilizar las interrupciones con PIC. Si deseas ver ese video, dale clic a esta tarjeta y aprende a utilizar microcontroladores PIC. Como ya venimos tratando aquí sobre las interrupciones, ya hablamos que es muy importante de que declaren las variables volátiles. También deberán tener un cuidado especial cuando utilicen los retardos. Hasta aquí nosotros hemos utilizado la función delay para, por ejemplo, esperar un tiempo para que el Arduino no se haga alguna cosa, pero cuando estamos usando las funciones de interrupción no podrán utilizar tanto este tipo de función. Entonces será importante siempre tener cuidado con esos retardos de tiempo. Vamos a introducir aquí una función nueva que hasta ahora no hemos hablado sobre ella, que es la función milis. Como ya lo hemos visto en nuestro curso de Arduino aquí en Control Automático de Educación, hasta ahora solo hemos trabajado con la función delay y que entre paréntesis colocábamos los milisegundos. Sabemos que entonces esa función va a crear un retardo donde va a parar totalmente el código. O sea, cuando él llega ahí, simplemente se queda el Arduino sin hacer absolutamente nada, esperando a que el tiempo aquí en milisegundos se consuma y después continúa pues con su proceso normal de código. Sin embargo, en este punto es importante entender que existen otros 2 comandos para la medición del tiempo que ustedes van a comenzar a aprender y a utilizar, que se llama simplemente milis o micros, que son funciones que retornan el tiempo en milisegundos y microsegundos respectivamente desde que el programa del Arduino inició, o sea, desde que energizamos. Aquí él va a empezar como un contador contando el tiempo de cuánto el Arduino lleva energizado, y eso es muy importante porque con esas funciones podríamos también implementar rutinas de tiempo como para generar retardos y mediciones de tiempo. Pero como estamos viendo aquí las funciones de interrupción, pues debemos tener especial cuidado con las mediciones de tiempo dentro de las interrupciones, dado que el Arduino no actualiza el valor de la función milis y micros, que provoca un desfasaje de tiempo. Aquí más adelante les voy a mostrar cuál es la forma más adecuada de utilizar el milis para poder realizar una
una medición de tiempo dentro de la rutina ISR. Una vez hablamos entonces de los cuidados que debemos tener y sobre todo de la importancia de que ustedes aprendan a utilizar las interrupciones, vamos a ver cómo se hace estas declaraciones dentro del sketch de Arduino. Para crear entonces las interrupciones vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Tenemos la función attach interrupt y entre paréntesis colocaremos digital pin interrupt y entre paréntesis el pin que queremos utilizar, coma, la función de interrupción ISR, que será una función que nosotros vamos a crear dentro del código, ya vamos a ver el ejemplo, y por último, coma, el modo. Entonces esa primera forma de declarar la interrupción dentro del Arduino es la más recomendada según la documentación oficial del Arduino. Esa misma función pues puede ser llamada de estas otras dos formas, pero como lo vemos, la segunda forma no es tan recomendada y la tercera simplemente es para Arduinos de placas SAM o el Arduino 1 Wi-Fi, la revisión 2, el DUE o el 101. Entonces va a depender del tipo de placas que ustedes tengan. Normalmente entonces vamos a utilizar la primera, que es la que nos recomienda el Arduino, o la tercera si ustedes tienen alguna de estas placas. Vamos a entender entonces un poco los parámetros que hay dentro de esas funciones. El pin será el número del pin de Arduino que tiene la instrucción de interrupción. En el caso del Arduino 1 es el pin 2 o el pin 3. Interrupt es el número de la interrupción, que será y el tipo de datos permitidos aquí es un entero. Pero eso es pues para la segunda función. Aquí simplemente en la primera función ustedes colocan el pin, que lo vimos aquí en esta tabla. Tenemos el ISR. Vemos aquí que la segunda función es el ISR, que es la función que vamos a llamar cuando se produce la interrupción. Esta función, como ya lo dijimos, no debe tener ni parámetros de entrada ni parámetros de salida. Por último, tenemos el modo, que vamos a definir cómo se va a activar dicha interrupción. Entonces ese modo ya tiene unos valores preestablecidos por Arduino. Estas constantes son las siguientes. Si nosotros colocamos el modo low, nos indica que la interrupción se va a activar cuando el pin de la interrupción está en bajo. Vamos a colocar change para activar la interrupción cada vez que el pin cambia de estado lógico. Vamos a colocar rising para disparar el pin de interrupción cuando va de bajo para alto. Y vamos a colocar falling, es para cuando el pin o el estado lógico pasa de alto para bajo. En placas como el DUE, el 0 y el MKR1000 también se permite la instrucción high, que simplemente activa la interrupción siempre que el pin esté en positivo o esté en alto. Aquí a modo de ejemplo pues vemos la tabla que habla sobre los números de interrupciones. Normalmente en Arduino tenemos hasta la interrupción 5. En nuestro caso, por ejemplo, si nosotros usamos el Arduino 1, la interrupción 0 y la interrupción 1 sería en el pin 2 sería la interrupción 0, en el pin 3 sería la interrupción 1. Sin embargo, por ejemplo, en el Leonardo es invertido. Por ejemplo, en el Leonardo la interrupción 0 es el pin 3, pero la interrupción 1 es el pin 2, la interrupción 2 es el pin 0. Entonces aquí vemos simplemente la numeración a la que se refieren las interrupciones dentro de la función attach interrupt. Perfecto, aquí nuevamente les hago la invitación a que pueden ver cualquiera de las otras entradas que hemos creado aquí en el blog acerca de interrupciones o de timers que están relacionados con este tema. Otra cosa a tener en consideración es evitar aquellos rebotes o evitar el bounce, como se conoce en inglés, cuando estamos utilizando sistemas mecánicos. En un video anterior vimos cómo solucionar este problema de los ruidos provocados por el rebote, por el bounce, y si todavía no lo has visto, simplemente le das clic a esta tarjeta para que lo veas y entiendas cómo eliminar este tipo de ruidos en sistemas mecánicos. Entonces en ese video que les comentaba, simplemente también pueden darle clic aquí y básicamente nosotros eliminamos el bounce utilizando un retardo de tiempo en programación. Simplemente un retardo de 150 milisegundos o 200 era más que suficiente para eliminar este tipo de ruidos. Y claro, y como lo estamos viendo aquí, estamos utilizando la función delay, pero yo ya les dije que esta función delay no va a funcionar dentro de las interrupciones. Es por eso que tenemos que tener cuidado con ese antirrebote dentro de las rutinas de interrupción.
Una de las formas de solucionar este problema cuando tenemos sistemas mecánicos es simplemente realizar un debounce o un antirrebote de forma por hardware. Es decir, si nosotros colocamos un capacitor en serie con el sistema electromecánico, nosotros estamos adicionando un retardo a la pulsación, por ejemplo, de ese sistema mecánico, eliminando así dicho ruido generado por ese sistema. Aquí tenemos el esquema de un Arduino, tenemos un switch y vemos que en paralelo pues tenemos simplemente un capacitor que me va a servir para eliminar dicho ruido, generando un atraso en la lectura de la señal lógica que está leyendo, por ejemplo, el Arduino, en este caso en el pin número 8. Sin embargo, muchas veces tal vez no sea muy factible adicionar hardware en nuestros proyectos de Arduino. Cuando esto no es posible, tenemos también la manera de eliminar dichos rebotes o dicho bounce a través de programación, utilizando la función milis que les acabé de comentar de una forma bastante inteligente. Para hacerlo por código, entonces utilizando el milis, vamos a utilizar esta simple instrucción de código que tenemos aquí. Vamos a preguntar, simplemente aquí vamos a utilizar la función milis, que recordamos que esa función mide el tiempo desde que el Arduino fue energizado, y vamos simplemente a utilizar dos funciones, start time y una función de banda muerta. Esta función se las voy a explicar más detalladamente en el ejemplo para que la entiendan mucho mejor, para no detenernos aquí. A continuación entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el sistema de interrupciones con Arduino para que les quede mucho más claro. Saben que este código se los voy a dejar en la descripción de este video o en los primeros comentarios para que lo descarguen totalmente gratis. También les hago la invitación para que sigan la página en Facebook o para que me sigan en Instagram. Pues aquí les dejo esta pestaña para que puedan llegar a estas redes sociales. Vamos a ver entonces el ejemplo, cómo implementar la interrupción en Arduino. Vamos simplemente a hacer lo siguiente. Vamos a montar el siguiente circuito. Vamos a hacer este ejemplo simplemente en Tinkercad y vamos a hacerlo también a nivel físico para que veamos el funcionamiento. Para quienes no tengan la placa, pues simplemente lo mostramos en Tinkercad. En un video anterior vimos que existe un software de simulación llamado el Tinkercad. Si todavía no conoces sobre esto, dale clic a esta tarjeta y aprende a simular el Arduino. Lo que vamos a hacer aquí es un ejemplo básico. Simplemente vamos a encender y apagar un LED. Eso ya lo hicimos aquí en el canal. Pero la diferencia es que lo vamos a hacer con un retardo de 3 segundos. O sea que lo vamos a hacer bastante demorado. Que lo vamos a poner a perder tiempo básicamente. Entonces él va a prender y apagar este LED cada 3 segundos. Y ahí está perdiendo un tiempo. Lo vamos a hacer con delay para que el Arduino pierda tiempo. Y eso obviamente será dentro del loop. Y adicionalmente pues vamos a colocar este pulsador aquí que está en el pin número 2. Si vemos no tenemos resistencia, es porque estamos utilizando la resistencia interna del Arduino. Sabemos que cuando utilizamos un sistema mecánico es necesario colocar la resistencia pull up o pull down dependiendo de la lógica que queramos colocarle al pulsador, pero en este caso como no le estamos colocando la resistencia, es que estamos activando la resistencia pull up interna del Arduino. Entonces, como estamos perdiendo tiempo aquí con el LED, prendiéndolo y apagándolo, pues cuando pulsemos este botón simplemente vamos a incrementar un contador, pero como puede que él esté aquí en la tarea de prender y apagar el LED, puede que no nos lea la pulsación del botón. Es por eso que esta pulsación pues la debemos capturar con una interrupción, y es por eso que lo conectamos al pin número 2 donde está una interrupción por hardware. Adicionalmente pues estamos colocando aquí un capacitor, en este caso es un capacitor cerámico, para eliminar el problema del bounce, o sea que estamos haciendo un debounce o un antirrebote. Adicionalmente pues también vamos a hacerlo por programación, el debounce, para explicarles cómo utilizar la función milis y evitarnos pues también incrementar aquí el hardware de nuestro proyecto. Nuevamente pues aquí está el código de implementación. Ustedes simplemente lo van a ver aquí, lo van a copiar y lo van a pegar en el sketch del Arduino. Entendamos rápidamente cómo funciona el código. Vamos a declarar las variables. Para eso entonces voy a declarar una variable constante by, que será mi pulsador o mi botón que está en el pin número 2. Voy a llamar como LED el pin de salida, que es el pin número 12 donde está conectado nuestro LED, y vamos a crear una variable que será, la voy a llamar así, ISR-contador,
que como esta función será la que se encargará de incrementar el contador dentro de la función de interrupción, pues entonces simplemente la vamos a declarar volátil, como ya lo explicamos. Y tenemos otras variables auxiliares, otro contador que pues se irá incrementando dentro del loop principal. Y aquí tenemos estas dos variables adicionales, que es para crear el antirrebote o el debounce por código, que también ya vamos a ver cómo trabaja la función milis de forma adecuada. Inicialmente entonces comenzamos como siempre en el voice setup, donde se configura nuestro Arduino. En este caso pues coloco el LED como salida, coloco el pulsador como entrada, pero como estamos activando la resistencia interna pull up en la entrada, entonces le colocamos input-pull up. De esa forma el Arduino sabe que a esa entrada debe activarle la resistencia hacia positivo y así evitar hacer un corto con nuestro Arduino. Muy bien, una vez configuramos las dos pines digitales del Arduino, vamos a configurar entonces la comunicación serial del Arduino. En este caso lo vamos a conectar a 9600 baudios. En un video anterior aprendimos en detalle cómo funciona la comunicación serial dentro del Arduino y es importante que aprendas esta teoría y aprendas también cómo funciona el monitor serial. Simplemente dándole clic a esta tarjeta pues aprenderás todo sobre la comunicación serial con nuestro Arduino. Una vez entonces configuramos nuestro serial, simplemente vamos a llamar o a configurar la interrupción. La vamos a hacer de la manera como la recomienda Arduino. Entonces simplemente attach interrupt y entre paréntesis las tres instrucciones. Entonces simplemente será digital pin to interrupt, que será el botón push que estoy declarando como la entrada de interrupción. Sabemos que el botón push aquí lo declaramos como el pin número 2. O sea que básicamente le estamos diciendo, bueno, el pin 2 va a ser la interrupción. Aquí vamos a poner el nombre o la función de interrupción, el ISR. Esta función será una función que nosotros vamos a crear. Ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran. En este caso yo le coloqué intercontador, o sea, interrupción del contador. Pero ustedes pueden colocarle cualquier nombre. Esta función entonces la iremos a declarar aquí abajo. Por ejemplo, aquí abajo del void loop. Abajo del void loop está esa función intercontador. Y muy importante, recuerden que esa función no tiene ni parámetros de salida ni tampoco tiene parámetros de entrada. Entonces todo debe estar en vacío o simplemente colocar void y void. Perfecto. Y por último viene el modo. En este caso yo opté por colocar un modo falling. Quiere decir que él va a detectar la interrupción en este botón cuando pasa de alto para abajo. Y es lógico porque el botón siempre está recibiendo un 1 lógico o 5 voltios porque hemos activado la resistencia pull up del Arduino. Entonces cuando pulsamos el botón, él se va a ir para abajo, entonces va a detectar aquí el cambio por hardware y va a activar la interrupción. Entonces él está por acá en el loop haciendo cualquier cosa y cuando se detecta ese cambio aquí en el botón simplemente viene para la función intercontador y va a hacer lo que está aquí dentro. En el void loop entonces lo que ya les dije, vamos a quemar tiempo. Simplemente vamos a prender y apagar un LED a cada 3 segundos. Entonces miren que aquí prendí el LED, esperé 3 segundos, apagué el LED y esperé 3 segundos. En esta instrucción toda quemé 6 segundos sin hacer nada, solo prendiendo y apagando un LED porque estamos utilizando la función delay. Y aquí ya simplemente empiezo a preguntar para incrementar aquí el contador. Como habíamos creado inicialmente el contador en 0 y obviamente este otro contador que será dentro de la rutina de interrupción, vamos a preguntar aquí, bueno, contador es diferente a ISR contador. En un instante inicial pues ambos son ceros, entonces no es diferente, entonces él no va a entrar aquí, simplemente va a continuar prendiendo y apagando un LED. Pero cuando por ejemplo se active el botón se debe incrementar el contador. En ese caso si se digita el botón viene para la rutina intercontador y vemos que aquí dentro únicamente vamos a incrementar el ISR contador. Como ya les dije, esta función de interrupción debe ser lo más simple posible, sin cálculos complejos, lo más corto, no colocar delays, no colocar retardos, nada, todo lo más importante, lo primordial. Aquí lo primordial era simplemente incrementar ese contador y listo. Entonces es súper rápido y él simplemente incrementó aquí, vuelve nuevamente al void loop. Entonces aquí como se incrementó por ejemplo en 1, ya 1 va a ser diferente de 0 y ahí sí entra aquí y actualiza el contador, que realmente este contador es el que vamos a visualizar por el puerto serial. Entonces actualizamos el con en 1 y simplemente pues lo imprimimos. Contador en este momento es contador utilizando serial.println.
y así sucesivamente. Vamos a ver entonces cómo funciona en código. Bueno, aquí tenemos nuestra protoboard donde vamos a utilizar aquí un Arduino Leonardo para este ejemplo, solo para mostrarles que lo que vemos aquí en esta página puede ser aplicado a cualquier otro Arduino. En las prácticas anteriores habíamos usado aquí el Arduino Uno y vemos que simplemente solo modificando en el programa que vamos a utilizar el Arduino Leonardo, pues los códigos que estamos viendo funcionan perfectamente. Así que aquí está todo el circuito montado, tenemos aquí nuestro pulsador y al lado del pulsador tenemos el condensador electrolítico que hará el antirrebote o el debounce. Miremos que es un condensador electrolítico, por lo tanto él tiene polaridad. La polaridad está marcada aquí con negativo, como lo podemos observar, para que no lo vayan a conectar al revés. Tenemos entonces aquí el pulsador está conectado al pin número 2 del Arduino para que active la interrupción. Recordando además que este pulsador, como no tiene la resistencia, es porque estamos usando la resistencia interna pull-up del propio Arduino para ahorrarnos una resistencia por hardware. Tenemos aquí el LED que simplemente está encendiendo y apagando. Vemos que el LED queda encendido por 3 segundos y luego se apaga por otros 3 segundos. Entonces vemos que él está perdiendo bastante tiempo en el programa principal. Y cuando nosotros, por ejemplo, apretamos aquí el botón, ahí yo lo apreté, mire todo lo que se demora en aparecer en el monitor serial, el mensaje, ahí apareció contador 1. Y claro, esto es lógico porque nosotros lo programamos así, nosotros colocamos que el LED prendiera y apagara y se demorara todo ese tiempo. Y en ese proceso que él está esperando o prendiendo o apagando ese LED, pues simplemente al presionar el botón, pues se va a activar la interrupción. Aquí vemos entonces que tiene que esperar a que se prenda y se apague el LED para ahí sí mostrar en el monitor serial aquí con serial.print. Entonces después de esos 6 segundos por fin me muestra el resultado. Sin embargo, gracias a la interrupción, pues el programa salta, hace el incremento del contador y retorna donde estaba antiguamente, o sea, retorna a perder tiempo aquí. Vamos entonces a presionar de nuevo el botón. Me muestra aquí que es 2, si lo presiono de nuevo me muestra que el contador es 3. Voy a presionarlo 3 veces a ver qué pasa. Entonces vamos a presionar este botón 1, 2 y 3. Ahí lo presioné 3 veces, mire que todavía no ha aparecido porque está perdiendo tiempo y ahí sí me muestra que el contador está en 6, contabilizó los 3. Vemos que el contador cuenta efectivamente porque tenemos aquí el antirruido con el condensador o el debounce que permite un contaje adecuado. Si yo quito aquí el condensador, vamos a ver que vamos a sufrir ese fenómeno del ruido o del rebote provocado por este sistema electromecánico. Voy a presionar el botón, a veces pues la cuenta funciona bien, aquí lo presioné, vamos a ver qué pasa. Me mostró 7, en este caso no hubo ruido, vamos a presionar una vez más a ver si me muestra el 8, me mostró 10, entonces vemos que ahí fui afectado por el ruido del rebote provocado por el sistema mecánico porque tiré el capacitor. Perfecto, controlero o controlera, ya vimos entonces cómo utilizar la interrupción y utilizar el antirrebote o el debounce a través de hardware colocando el condensador. Ahora veamos cómo lo podemos hacer aquí el debounce o antirrebote a través de programación utilizando inteligentemente la función milis. Entonces para eso simplemente ustedes van a venir, como ya hemos quitado el condensador de la parte física, ya no tenemos más aquel antirrebote por hardware. Para eso entonces simplemente vamos a comentar aquí en esta parte del código y vamos a descomentar aquí el debounce por código o el antirrebote. Simplemente le quitan aquí los comentarios que es slash asterisco y aquí abajo nuevamente el asterisco slash que será el comentario. Y vamos a programar esto en nuestro Arduino Leonardo. Entonces vamos a entender rápidamente cómo es que funciona el antirrebote a través de código utilizando milis. Como habíamos dicho anteriormente, habíamos creado estas dos variables que son las encargadas entonces de realizar aquella tarea de antirrebote. Una será una variable constante, o sea que no va a variar. En este caso yo la llamé como banda, es una banda muerta. Ustedes le van a poner el valor de la banda que quieran. Esto es un valor de tiempo. En este caso yo le coloqué 150 milisegundos, que normalmente nosotros utilizábamos el delay de 150 milisegundos para evitar el bounce.
Y aquí tenemos como otra variable que yo la llamé tiempo, que será una especie de temporizador. Entonces sabemos que esta no varía y esta entonces sí irá variando. Vamos a ver cómo funciona. Cuando se digita el pulsador, obviamente entonces él va a entrar a la función de interrupción, que es esta aquí. Entonces va a preguntar. Va a llamar la función milis. Recordamos que milis es como un contador que va contando el tiempo desde que el Arduino se energizó y se lo va a restar con tiempo. En este caso, tiempo o time es 0. Y va a preguntar si es mayor a banda. Vamos a suponer que si él entró aquí, sabemos que si él entró aquí fue porque el botón fue pulsado. Supongamos que pasaron un segundo, o sea, 1000 milisegundos. Entonces milis me va a devolver 1000 milisegundos. Menos 0 va a dar 1000 milisegundos. 1000 milisegundos es mayor que 150. Por supuesto que sí es mayor. Entonces va a entrar dentro del if, va a incrementar el contador y ese contador. Y ese time que tenemos aquí simplemente lo actualizamos. Simplemente a time le guardamos el valor que hay en milis en este momento. O sea que time ya está cargado con 1000 milisegundos. Perfecto. Él sale y como aquí no tenemos el antirrebote por hardware, muy probablemente cuando nosotros pulsamos el botón pues se va a activar muchas veces esta interrupción. O sea que el Arduino va a entrar varias veces aquí por causa de ese ruido. Entonces supongamos que por causa de ese ruido automáticamente, instantáneamente volvió a entrar a la rutina de interrupción. El Arduino pensó que el botón fue ejecutado nuevamente, pero es por causa de aquel ruido o aquel debounce. Entonces va nuevamente a preguntar milis. Vamos a suponer que ya pasó un milisegundo, entonces ya sería 1001 milisegundos, ¿cierto? Entonces 1001 milisegundos menos time, que en este caso es 1000 milisegundos, entonces 1001 menos 1000 va a dar 1 milisegundo. Entonces 1 milisegundo es mayor a 150, no es mayor, entonces él no va a entrar aquí. Y así puede volver a entrar a los 2 milisegundos. Entonces 1002 milisegundos menos 1000 va a dar 2. 2 es mayor que 150. No va a entrar. Entonces no me va a incrementar aquí el contador. Así entonces ya él se va a estabilizar la señal del ruido. Y simplemente ya va a dejar de entrar y va a continuar incrementando tranquilamente pues el contador adecuadamente. Vamos a ver entonces cómo queda a nivel implementado. Vamos a programar aquí el Arduino, vamos a cargarlo aquí en el Leonardo y ver cómo funciona el antirrebote por código usando las interrupciones. Abrimos el monitor serial y vamos a presionar una vez el botón. Aquí por la interrupción va a contar, esperemos a ver que aparezca. Aquí bueno, comenzó con 2, presionemos una vez más a ver qué pasa. Debe comenzar en 3, correcto, una vez más en 4, debe de ir en 4. Funciona perfectamente. Vamos a ver entonces que este mismo código funciona de igual forma en nuestro ambiente simulado en el Tinkercad. Copiamos el código y vamos a pegarlo aquí en el Tinkercad. Para eso abrimos aquí el código, aquí ya lo tengo pegado. Vamos a iniciar la simulación. Aquí en el Tinkercad nosotros no vamos a tener problemas de ruido. Por ejemplo, aquí digité el botón 2 veces, me debe aparecer contador 2, perfecto. Voy a digitarlo 3 veces, aquí me tiene que aparecer en 5. Como ya les dije, ven, 5, perfecto. Aquí no vamos a tener problemas de ruido. Inclusive yo hasta puedo quitar aquí este condensador y él no va a tener problemas de ruido porque aquí es un sistema ideal. Como lo ves, aprender a programar las interrupciones con nuestro Arduino nos va a dar una potencialidad tremenda en los proyectos que pretendamos elaborar con nuestra placa de desarrollo. Esos proyectos los aprenderás a hacer si te suscribes a este canal dando clic en mi foto y viendo obviamente toda la lista de reproducción de nuestro curso de Arduino. Quizás también te pueda interesar ver este otro video y por qué no seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima entrada de nuestro curso. Que estén muy bien, hasta luego.